Vamos a ver qué es la primera ley de Newton. La primera ley de Newton dice lo siguiente: cuando un cuerpo se encuentra en reposo o con velocidad constante, entonces la fuerza neta es cero, y dice para el otro lado, si la fuerza neta es cero, el cuerpo se encuentra en reposo o velocidad constante. Es decir, esto que aparece acá es un sí y solo sí, y quiere decir que la flecha va para los dos lados. ¿Qué quiere decir que un cuerpo esté en reposo o en velocidad constante? Significa que un cuerpo está quieto, eso sería el reposo, o se está moviendo, pero siempre se mueve de la misma forma, es decir, nadie cambia la forma en que se mueve. Por ejemplo, puede ser un cuerpo que se mueve en línea recta, porque no puede cambiar tampoco la dirección del movimiento, y siempre lo hace a la misma velocidad. Por ejemplo, no sé, se mueve siempre a 2 metros por segundo. Si se cumplen una de estas dos condiciones, o está en reposo o en velocidad constante, podemos decir que la fuerza neta que está actuando sobre este cuerpo es cero. Y lo mismo para el otro lado, si la fuerza neta es cero, podemos decir que el cuerpo o está en reposo o en velocidad constante. Vamos a anotar las dos cosas. Vamos a anotar que el cuerpo se encuentra en reposo o velocidad constante, entonces la fuerza neta es cero. Y para el otro lado, si la fuerza neta es cero, entonces el cuerpo se encuentra en reposo o velocidad constante. Es solo esto la primera ley. Lo único que nos dice es esto y no tiene ninguna dificultad conceptual más. Así que vamos a pasar directo a hacer algún ejercicio. Bien. Vamos a hacer un ejemplo en el cual tenemos una persona que está empujando un mueble, ¿sí? Entonces, tenemos como dato que la masa del mueble es de 10 kilogramos y la fuerza que hace la persona es de unos 100 newtons. Perdón, 50 newtons. Entonces, lo que nos piden es hallar todas las fuerzas que actúan sobre el mueble sabiendo que su velocidad es constante. Entonces, tenemos el dato de que la velocidad es constante y queremos hallar todas las fuerzas que hay sobre el cuerpo. Bien. Vamos entonces a dibujar fuerzas. La primera que vamos a dibujar es el peso, ¿sí? Ahora vemos cómo calcularla. Lo que sí es ver en un dibujo más o menos qué fuerzas hay para ver más o menos cómo seguir. Igual que el peso no nos va a dar mucho problema. Tenemos una normal, ya que hay una superficie sobre la cual está apoyado el mueble. Tenemos la fuerza que está haciendo la persona. Vamos a hacerla así. Voy a poner F persona. Y tenemos una fuerza de rozamiento. Tenemos estas cuatro fuerzas y tenemos que hallar el módulo de todas, porque la dirección y el sentido ya lo sabemos, porque dirección y sentido del rozamiento es siempre paralelo a la superficie y contrario a donde se tiende a mover. La normal es perpendicular a la superficie y opuesta a ella. El peso siempre es vertical y es abajo. Y la fuerza de la persona, bueno, nos dijeron que es 50 newton y yo les doy como dato que era en esta dirección y sentido. Bien, vamos a arrancar calculando las que
son relativamente sencillas de calcular. Es decir, vamos a arrancar por el peso, que es la masa por G. Entonces el peso va a ser 10 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado, lo cual nos da 98 newtons. Bien, tenemos entonces el valor del peso, el valor de la fuerza de la persona, nos falta el valor de la normal y del rozamiento. ¿Qué es lo que se puede hacer en un caso como estos? En este caso tenemos fuerzas que están en direcciones perpendiculares, ¿sí? Es decir, la fuerza de la persona y la fuerza de rozamiento están en una dirección horizontal y el peso y la normal están en una dirección vertical. Por cosas matemáticas, en este tipo de casos podemos dividir este problema en dos problemas distintos, viendo qué es lo que pasa exactamente en cada dirección. Entonces, vamos a decir, primero usar el dato de que la velocidad es constante. Entonces, si la velocidad es constante, vamos a decir que la fuerza neta tiene que ser 0. Y decir que la fuerza neta es 0, es decir que en cada uno de estos ejes la fuerza neta tiene que ser 0. Por lo tanto, si la fuerza neta es 0, digo que en el eje vertical la fuerza neta es 0, por lo tanto el peso más la normal tienen que ser 0, y por lo tanto la fuerza de la persona más el rozamiento tienen que ser 0. Entonces tenemos acá el problema dividido en dos y esto ya se vuelve bastante sencillo. ¿Por qué? Si el peso más normal tiene que dar 0, podemos despejar esta ecuación y decir que P es menos N, y lo mismo con el otro caso, podemos decir que la fuerza de la persona tiene que ser opuesta al rozamiento. Esto que tenemos acá es la definición de lo que es un vector opuesto. Entonces, si el peso es menos n, significa que la normal tiene que tener el mismo módulo que el peso. O sea, sabiendo esto, sí o sí se tiene que cumplir que el módulo del peso tiene que ser igual al de la normal y que el módulo de la fuerza de la persona tiene que ser igual al módulo del rozamiento. Visto de una forma intuitiva significa que lo que estás hinchando para abajo, que es el peso, tiene que hinchar de la misma forma que lo que estás hinchando para arriba para que la fuerza neta sea 0. Entonces, el módulo del peso tiene que ser igual al módulo de la normal. Y lo mismo pasa con lo que se hincha para allá, tiene que ser igual que lo que se hincha para acá. Entonces, el módulo de la fuerza de la persona tiene que ser igual al del rozamiento. Y acá nos dice que además son fuerzas opuestas. Ojo, acá aparecen vectores, por eso es que aparece el menos. El menos significa que son vectores opuestos. Acá no aparece ningún menos porque simplemente son módulos. Por eso no es necesario incluirlo. Es más, estaría mal porque estaríamos diciendo que uno de los módulos es negativo, lo cual no tiene sentido. Y entonces por acá más o menos termina el ejercicio. Ya tenemos el módulo del peso, el módulo de la fuerza de la persona. Entonces sabemos que el módulo de la normal van a ser 98 newtons y el módulo de la fuerza de rozamiento va a ser de 50 newtons. Y bueno, habría que especificar cuál es la dirección y el sentido de cada una, pero eso ya lo podemos ver en el dibujo y no me voy a poner a escribir bien cada una de esas cosas.